tal? Feliz inicio de semana, bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 24 de noviembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Estados Unidos designa al Cártel de los Soles como organización terrorista. Un analista de inteligencia militar nos explica las implicaciones de esta decisión. Y el Pentágono podría someter a juicio militar al senador demócrata Mark Kelly por el video donde instaba a los militares a rechazar órdenes ilegales. Además, en Nigeria, un ataque armado contra una escuela católica deja más de 300 niños secuestrados. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. El Cártel de los Soles es ya una organización terrorista extranjera oficialmente designada hoy por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Mientras tanto, el despliegue cerca de Venezuela sigue con la visita del jefe del Estado Mayor a Trinidad y Tobago. Vamos hasta la Casa Blanca con Juan Esteban Silva, quien tiene lo último. Juan Esteban. Karina, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Mucha atención porque ya es oficial, como usted lo señala, Estados Unidos designando oficialmente al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Washington afirma que este grupo por sí solo es un cartel de drogas, es una estructura criminal vinculada con miembros del régimen de Nicolás Maduro, siendo Nicolás Maduro no un presidente, sino la cabeza de esta organización criminal. Pero en la práctica, ¿esto qué significa? Esta designación, nos han dicho desde la Casa Blanca, pues permite a Estados Unidos autorizar operaciones encubiertas. Miren ustedes el resumen de lo que en la práctica eso va a acarrear. Se podrá presentar cargos por terrorismo, narcotráfico, incluyendo órdenes de arresto internacional, congelarían activos, la prohibición de transacciones con personas o entidades relacionadas a este cartel, se activan también las restricciones migratorias, se aumenta esa cooperación militar, se podrá incautar y embargar bienes, empresas, fondos relacionados al Cártel de los Soles. Estados Unidos ejercerá también presión diplomática para que terceros países adopten medidas similares contra este cartel. Esto es lo que nos ha dicho hace pocos minutos, justo aquí donde yo me encuentro, en la Casa Blanca, en el ala norte, la portavoz del presidente Trump, Karoline Leavitt. Well, as the president is so good at, I'll try to be just as good. I'm not going to broadcast any actions that may or may not be happening with respect to Venezuela. I know I've been very clear about the administration's position, as has the president and his national security team. We view the Maduro regime as being illegitimate, and the president has been very satisfied with the successful strikes against narco-terrorists and foreign terrorists that are illegally trafficking drugs toward the United States of America. He's not going to tolerate that, and you can expect to see those strikes continue. Como dato de cierre, Karina y televidentes, miren ustedes las imágenes contundentes del USS Gerald Ford, el portaaviones más poderoso de Estados Unidos ya en el Caribe, y también el general Dan Kane, quien es el jefe del Estado Mayor, está visitando Puerto Rico, así que crece esa presión militar, sigue la presión, por supuesto, por parte de la administración Trump, que tiene muy claro que esto se trata de una guerra contra el narcotráfico. Ahora bien, esa presión, nos han dicho fuentes desde el Pentágono y desde la Casa Blanca, también tiene mucho que ver por esos posibles nexos de inferencia, digamos, entre Rusia, China e Irán en el hemisferio occidental, algo que para la Casa Blanca pues resulta bastante incómodo. La Casa Blanca lo que está haciendo es dándole una orden al Pentágono, al Departamento de Guerra, de combatir, por eso hemos visto esos bombardeos tanto en el Caribe como en el Pacífico, de esas lanchas que según el presidente Trump mata a miles de personas con ese flujo de drogas constante hacia los Estados Unidos. Así que oficialmente el Cártel de los Soles es una organización terrorista extranjera. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Y para analizar las consecuencias de incluir al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional, hoy nos acompaña Jesús Romero, excomandante de Inteligencia Naval de los Estados Unidos. Jesús, bienvenido de nueva cuenta a Voz News y comencemos con qué significa la inclusión del Cártel de los Soles en esta lista. Bueno, gracias por tenerme, Karina. El día de hoy lo que estamos viendo es la culminación de un proceso por parte de la administración del presidente Trump, de la cual empezó el 20 de enero para tratar de encasillar lo que significa la amenaza que representa el Cártel de los Soles debajo de la nueva estrategia de defensa 2025, que cambia diametralmente la doctrina del presidente Trump comparando con las previas administraciones.
Así es. Llama la atención, esto ha ido escalando. Había este plazo en donde se decía que el 24 de noviembre se iba a dar de manera oficial esta designación. Ya se da esta designación, pero llama la atención incluso en el ámbito internacional, por ejemplo, las declaraciones del presidente de Brasil, Lula da Silva, intentando defender a Nicolás Maduro. Y la pregunta que se me viene a la mente es, ¿qué implicaciones podría tener para Lula da Silva defender a alguien que ha sido identificado como el líder de una organización terrorista, ahora que ha sido el Cártel de los Soles designado como una organización terrorista internacional? ¿Qué implicaciones tienen sus declaraciones en defensa de Maduro en la relación con Estados Unidos? Bueno, no se espera nada del presidente Lula porque recordemos de que él es el arquitecto del Foro de Sao Paulo. Él es quien empieza el proceso del socialismo del siglo XXI y ahora, debajo de la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional, bueno, aquí ahora se encasilla realmente el Cartel de los Soles, los líderes del Cartel de los Soles, y eso quiere decir precisamente que, por ejemplo, estos jefes de estados no pueden interceder, porque recordemos que debajo de esta designación hay una cláusula que dice que no se le puede otorgar ayuda directamente a estos individuos, porque pasarían a estar metiéndose en un problema legal ahora que son terroristas y pudiesen verse comprometidos en la comunidad internacional, y por lo consiguiente el presidente Trump buscaría una manera de encasillar también a estos individuos. Jesús, hasta hace unos días el presidente mencionó que él estaría dispuesto a hablar, a sostener una conversación directamente con Nicolás Maduro. Ahora que se ha designado al Cártel de los Soles como una organización terrorista, ¿crees que esto pueda cambiar? Y si se llegase a dar esta conversación, ¿qué crees que podría contener esta conversación? Bueno, yo supongo de que sí pudiese haber algún tipo de negociación, pero creo que el contenido de la negociación fuera debajo de la plataforma de cómo ellos se estarían entregando, porque debajo de ninguna manera, Karina, estos individuos pueden negociar si van a salir del país o si se les va a otorgar un salvoconducto, sino que simplemente ahora lo que queda es afrontar sus casos judicializados en los Estados Unidos por narcotráfico y terrorismo. Mucha gente se pregunta, Jesús, esto comenzó hace casi 3 meses. Mucha gente se pregunta qué tanto más puede aguantar el narcorrégimen de Maduro antes de caer. Bueno, partiendo del punto de que el régimen ha venido gastando más o menos unos 120 millones de dólares diarios, considerando de que están sancionados y han estado es enfocado específicamente para contrarrestar la presión del presidente Trump y la presencia de las aeronaves y buques que están en el Caribe. Ahora, debajo de esta plataforma, ellos simplemente tienen que buscar una manera de cómo solucionar su problema, de entregarse, porque de lo contrario no van a poder contrarrestar el efecto de la amenaza que representa el contingente norteamericano en el Caribe. Las autoridades estadounidenses lanzaron una advertencia la semana pasada pidiéndole a las aerolíneas que no sobrevolaran el territorio venezolano. Ya 7 aerolíneas internacionales han decidido suspender sus operaciones en Venezuela. ¿Cómo lo ves y qué puede significar esto? Bueno, tenemos ejemplos paralelos a lo que está sucediendo con las restricciones por parte de la FAA. Y eso lo vimos precisamente en el Mar Rojo, cuando los hutíes estaban disparando misiles contra Israel. Recordemos que en aquel entonces la fuerza de tarea que estaba en el Medio Oriente y también cuando Israel se estaba preparando para atacar a Irán, para neutralizar las plantas nucleares, se había cerrado el espacio aéreo unos días antes. Y de hecho, luego de estar cerrado 3 o 4 días, se llevó adelante una impresionante campaña aérea para eliminar esas facilidades nucleares en Irán. Comandante Romero, sin embargo, este fin de semana veíamos al dictador Nicolás Maduro danzando y cantando en varios actos públicos.
¿Es esto un exceso de confianza o es simplemente una pantalla para tratar de, una estrategia de parte del régimen para tratar de esconder el nerviosismo ante las inminentes operaciones de Estados Unidos en el Caribe? Mientras Nicolás bailaba, habían B-52 llevando a cabo vuelos nocturnos por la costa de Venezuela. También vimos las actividades de buques destructores y buques anfibios llevando operaciones cerca del Golfo de Paria, en ensayos y prácticas por si el presidente de los Estados Unidos llama a una acción militar. Y en ese sentido, escuchamos, esta es una semana importante, en Estados Unidos se festeja el Día de Acción de Gracias. Muchos, incluyendo empleados de gobierno, tienen días libres. Sin embargo, se da a conocer que el Comando Sur no tendrá días libres. ¿Qué puede significar esto y cuándo podría verse una acción diferente? Varios medios reportaron este fin de semana que la administración entraba en una segunda etapa en relación a su operativo en el Caribe. ¿Cuándo se podría ver algo diferente a lo que hemos visto hasta ahora, Jesús? Bueno, esos son pasos precaucionarios para asegurar de que el Comando Sur tiene todos sus recursos humanos en lugar de que el presidente de los Estados Unidos haga el llamado para llevar a cabo acciones directas y contundentes contra el régimen del Cartel de los Soles en Venezuela. Bueno, y una de las, evidentemente, condiciones necesarias para ello sería también que estuviesen el secretario de Guerra en Estados Unidos, el director del Ejército. Están ahora en Ginebra negociando la situación en Ucrania, pero regresan en los próximos días. Cerramos en 30 segundos tu reflexión sobre en qué punto se encuentra este operativo en contra del Cártel de los Soles. Creo, Karina, que estamos en el punto más alto de este conflicto de los últimos 90 días. Yo no creo que el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Guerra van a llevar a cabo ningún tipo de acción contra el régimen del Cartel de los Soles sin sus principales asesores, como lo es el secretario de Estado y también el secretario del Ejército. Esas dos personas son clave para llevar a cabo cualquier tipo de acción contra el régimen del Cartel de los Soles. Por supuesto, y vamos a estar pendiente de ello. Como siempre, Jesús Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar de este importante tema. Por supuesto, y muchas gracias por tenerme. Y desde Veracruz, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhortó al pueblo mexicano a mantenerse firme ante cualquier intento de intervención extranjera. Esto luego de que la administración Trump informara que evalúa acciones para combatir organizaciones criminales mexicanas. Alejandro Roldán tiene el informe desde Ciudad de México. ¿Qué tal, Karina? Es un gusto saludarte. Y este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a los mexicanos a defender de manera constante la independencia, la soberanía y la lucha por la justicia de este país. Pero ¿por qué es este discurso? Resulta que luego de que se diera a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está muy interesado en tomar medidas adicionales contra el crimen organizado, Sheinbaum señaló que jamás han triunfado los proyectos que buscan apoyarse en la fuerza, la violencia y el respaldo extranjero. Siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa, apoyada, sí, por los conservadores. Mexicanas y mexicanos, hoy como ayer, estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia. Hay que recordar que hace unos días la mandataria mexicana había rechazado cualquier posibilidad de intervención militar en México. Incluso dijo que había hablado con su homólogo de los Estados Unidos en una conversación en la que dejó claro que hay colaboración, respeto a la soberanía y comunicación constante. Pero en esta ocasión el discurso cambió al llamar a defender la soberanía de este país ante cualquier intervención. Porque aquí la patria se defiende con amor, y cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan. Además, este fin de semana, en una gira por el estado de Oaxaca, la mandataria mexicana se enfrentó nuevamente a rechiflas y gritos durante la inauguración de un tramo del tren interoceánico en el sur del país. Escuchemos. Y bueno, esta mañana la presidenta se refirió a esto. Había 4 personas gritando ahí en Juchitán y
2,000 recibiendo, y entonces hacen todo un cuento, pues, de que, cosa que la verdad no afecta porque la gente sabe. Esta es la información desde la Ciudad de México. Para Voz News, Alejandro Roltán. Gracias, Alejandro, por ese reporte. Y el Departamento de Guerra confirmó haber recibido graves acusaciones de mala conducta contra el capitán retirado y actual senador demócrata por Arizona, Mark Kelly. De acuerdo con el Código Uniforme de Justicia Militar y otras regulaciones, se inició una revisión exhaustiva que podría derivar en su regreso al servicio activo para enfrentar un juicio militar o medidas administrativas. La institución recordó que los militares retirados siguen sujetos al Código de Justicia Militar y que leyes federales como el Título 18 prohíben acciones que afecten la lealtad y disciplina de las Fuerzas Armadas. Además, enfatizó que las órdenes legítimas deben obedecerse y que la filosofía personal no justifica su incumplimiento. Los comentarios oficiales se limitarán para preservar la integridad de este proceso. Y una juez federal desestimó los cargos contra James Comey y Leticia James al determinar que la fiscal designada para llevarlos adelante fue nombrada de manera ilegal. La juez Cameron Curry concluyó que Lindsay Halligan, seleccionada para procesar al exdirector del FBI y a la fiscal general de Nueva York, nunca fue elegible para ocupar el cargo. La decisión fue tomada sin perjuicio, lo que significa que el Departamento de Justicia aún podría presentar nuevamente los cargos con otro fiscal, aunque el futuro del proceso es incierto. Halligan se convierte en la cuarta fiscal cercana a Trump descalificada por tecnicismos legales, lo que ha generado críticas sobre cómo el sistema judicial maneja los intentos de procesamiento a figuras demócratas de alto perfil. En otros temas, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró que la administración Trump confía en ganar su caso comercial ante la Corte Suprema sobre los nuevos aranceles considerados clave para proteger a la industria estadounidense. Pero más allá de la disputa legal, Lutnick destacó el impacto directo que estas medidas podrían tener en los ciudadanos. Hasta $2,000 por persona provenientes de los ingresos arancelarios. En una entrevista con Fox Business, explicó que compartir parte de esos recursos sería una manera tangible de demostrar los beneficios de la política comercial. Añadió que incluso si la Corte falla en contra, el presidente Donald Trump cuenta con herramientas legales como las secciones 232, 301 y 338 para mantener las restricciones. Desde Bruselas, Lutnick subrayó que los aranceles son una piedra angular de la agenda económica y que su objetivo es brindar seguridad nacional y alivio económico al pueblo estadounidense. Y la agencia de noticias Reuters reveló que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, se disolvió hace meses antes del final de su mandato. Esto representa el punto final de una iniciativa que el presidente Trump había ejecutado para materializar su promesa de reducir el tamaño del gobierno y solucionar el problema de exceso de gasto del Estado. El director de la Oficina de Administración de Personal, Scott Cooper, dijo a Reuters sobre el DOGE que eso no existe, añadiendo que la agencia ha dejado de ser una entidad centralizada, y explicó que la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Federal, OPM, ha asumido buena parte de las funciones de este departamento. Según el medio político, Clinton cree que el gobernador de California, Gavin Newsom, tiene todo lo necesario para ganar las elecciones de 2028, describiéndolo como un estudiante dedicado. Newsom, cuyo mandato como gobernador concluye en 2026, no podrá reelegirse y ha dejado abierta la posibilidad de postularse tras las elecciones intermedias del próximo año. Figuras como Willie Brown, exalcalde de San Francisco, también ven en él un potencial presidente, calificándolo como una estrella de cine. De acuerdo con una encuesta de Echelon Insights, Newsom lidera entre los posibles candidatos demócratas con un 29% de apoyo, seguido por Kamala Harris con un 17% y Pete Buttigieg con un 12%. ¿Qué le parece? Nos vamos a la pausa comercial. La representante Marjorie Taylor Greene anuncia que renunciará a su escaño en el Congreso. Es una semana después de que el presidente Trump le retirara públicamente su apoyo. Los detalles de esto y más al regresar, aquí a Voz News. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto.
La representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, anunció que renunciará a su escaño en el Congreso, siendo su último día el 5 de enero de 2026. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de este anuncio y lo que esto significa para los republicanos. Vanessa. Tras días de fuertes discusiones con el presidente Donald Trump, la congresista Marjorie Taylor Greene el viernes pasado anunció su renuncia a su escaño en la Cámara. Entre otras cosas, la congresista dijo que el partido está lleno de gente que no defiende los principios de America First. Veamos parte de las declaraciones y las explicaciones que ha dado la congresista sobre esta decisión. And I do not want my sweet district to have to endure a hurtful and hateful primary against me by the president that we all fought for, only to fight and win my election while Republicans will likely lose the midterms, and in turn be expected to defend the president against impeachment after he hatefully dumped tens of millions of dollars against me and tried to destroy me. Greene criticó duramente al presidente Donald Trump por su manejo de los archivos de Jeffrey Epstein, diciendo que su resistencia a publicar toda la documentación era un gran error. La congresista también compartió mensajes que envió al presidente sobre el tema y aseguró que su insistencia sobre los archivos de Epstein fue lo que provocó el distanciamiento entre ambos. Sin embargo, es importante señalar que la congresista ha asegurado que todas las víctimas con las que ella ha hablado le han dicho que el presidente Trump no estaba involucrado en los delitos de Epstein. Por su parte, el presidente dijo lo siguiente cuando le preguntaron si perdonaría a la congresista. Escuchemos las declaraciones de este fin de semana. Forgive for what? No, I just disagreed with her philosophy. She started backing perhaps the worst Republican congressman in our history, just, stupid person, named Massey. And I said, go your own way. And once I left her, she resigned because she would never have survived the primary. But I think she's a nice person. La renuncia de Greene no solo se trata de una discusión interna dentro de un movimiento en el que hay diferentes ideas, sino que también representa un importante reto para los republicanos de la Cámara, que tienen una estrechísima mayoría. Y es que su escaño quedará vacante hasta que haya una elección especial. Aunque su distrito es considerado seguro para los republicanos, en elecciones especiales siempre hay riesgo. Puede que no salga electo alguien tan alineado con el ala MAGA como ella, quien tiene un fuerte historial de votación con el partido, o incluso que la participación sea menor y que eso pueda abrir la ventana para sorpresas. Tras esta decisión, algunos han especulado que la congresista podría estar preparando una carrera para presentarse como senadora o que incluso podría tener aspiraciones presidenciales. Sin embargo, ella ha negado todas estas afirmaciones y ha dicho que por ahora lo que quiere es volver a ser una ciudadana común y corriente. El Tribunal Supremo de Brasil decidió este lunes mantener bajo detención preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, trasladado a la sede de la Policía Federal en Brasilia tras intentar quitarse la tobillera electrónica que debía portar como medida cautelar. Bolsonaro cumplía arresto domiciliario mientras esperaba la definición de su condena de 27 años por su supuesta participación en el fallido golpe de Estado de 2022. El juez Alexander de Moraes argumentó que el exmandatario incurrió en continuo desacato a las restricciones, entre ellas la prohibición de usar las redes sociales y recibir visitas sin autorización. Con los votos de Flavio Dino y Cristiano Zanin, la primera sala del Supremo alcanzó la mayoría necesaria para mantenerlo bajo custodia. Bolsonaro argumentó que intentó quemar la tobillera que controlaba su detención domiciliaria en un momento de paranoia y negó cualquier tentativa de fuga. Nos vamos a México. Varios grupos dedicados a localizar personas desaparecidas en ese país han denunciado el hallazgo de 456 bolsas que contenían restos humanos en los aledaños del Estadio Akron, ubicado en la periferia de la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco. El recinto deportivo albergará varios juegos de la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. José Raúl Servín García, quien forma parte de la organización Guerreros Buscadores de Jalisco, ratificó esta cifra en una entrevista con la periodista mexicana Carmen Aristegui. También aseguró que los grupos criminales que operan en la zona están detrás de estos hechos.
En Nigeria, un ataque armado contra la escuela católica St. Mary's dejó como saldo el secuestro de 303 niños y 12 profesores. Los primeros reportes hablaban de 52 menores, pero el número aumentó tras un censo final confirmado por el reverendo Bulus Dawa Johanna, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria en el estado de Níger. Los estudiantes secuestrados, hombres y mujeres de entre 10 y 18 años, permanecen en un paradero desconocido. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de este ataque, mientras que escuadrones tácticos y cazadores locales trabajan en las labores de rescate. El gobierno estatal aseguró que la escuela reabrió tras el ataque, aunque Johanna negó esta versión, calificándola como un intento de desviar la culpa. La comunidad permanece en alerta ante el incremento de amenazas contra los cristianos en esta región. En más información, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró este lunes los pasos importantes que se dieron en la cumbre con Estados Unidos en Ginebra, pero afirmó que aún queda mucho por hacer para detener la guerra con Rusia, que cumple ya casi 4 años. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio y el negociador de Ucrania, Andriy Yermak, destacaron el domingo los buenos progresos en las conversaciones en curso en Ginebra sobre el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia. Rubio llegó el domingo a Ginebra, donde se reunieron responsables ucranianos, estadounidenses y europeos para debatir el plan de Donald Trump para Ucrania. El Kremlin indicó el lunes que no se le informó de los resultados de las conversaciones en Ginebra. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Es inicio de semana y ya viene el panel de Voz News para hablar de lo que hace titulares. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Como le informamos al inicio, el Departamento de Estado designó al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Esta medida, que entró en vigor hoy lunes, permite ampliar sanciones legales y financieras sobre el dictador venezolano Nicolás Maduro y otros miembros de su gabinete. Para analizar todo esto, le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista político de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz; y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Feliz inicio de semana, compañeros, con mucha información, y comenzamos con este tema que lo sabíamos desde días pasados: la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Qué impacto tendrá esta designación en contra del Cártel de los Soles, que es liderado por Nicolás Maduro? Bueno, es una designación importante. O sea, como hemos comentado en otros programas, esta guerra en contra de las drogas ha cambiado. Estados Unidos ha cambiado el enfoque, lo ha convertido en una guerra en contra del narcoterrorismo. Ya el cartel de los Soles ha sido declarado una organización terrorista y el capo es Nicolás Maduro, o sea que es un líder de una organización terrorista. Mira, no sé si esta es la gota que colma el vaso. Esto obviamente genera más expectativas. Desde hace 10 días o más estamos hablando el 24 de noviembre. Bueno, pues ya llegó el 24 de noviembre. Yo creo que genera todavía más expectativa, como si eso fuera posible. Nada, o sea, yo creo que para mí, de un punto de vista legal y de política pública y comunicacional, el mensaje es claro. Estados Unidos va a hacer algo para asegurarse que el cartel del Cartel de los Soles, y Maduro en particular, deje de controlar Venezuela. Eso es lo que se está comunicando claramente. El tema es cuándo va a suceder. Entonces, no sé, pero yo creo que se ha establecido el camino para eso. Y pues no creo que pueda haber otra alternativa. Si hay algún tipo de comunicación con Maduro, yo creo que es para asegurarse que o se entregue o que salga de Venezuela y se vaya a Cuba
o a Moscú, pero no estoy seguro que sus compañeros de cartel estarían tan contentos con que él se agencie una partida del país y los deje a ellos atrás. Bueno, y llama la atención porque, como lo mencionas, esta designación le permite a Estados Unidos aplicar más sanciones económicas, congelamiento de activos para seguir debilitando a este régimen. Mientras tanto, el fin de semana reportan algunos medios que Estados Unidos estaría a punto de iniciar con una segunda fase o una segunda etapa en el despliegue militar en el Caribe. Y de eso quisiera hablar contigo, Orlando, tú lo has estado siguiendo de cerca. ¿Qué podría significar esto? Bueno, el mismo secretario de Guerra lo dijo, ¿no? En una entrevista recientemente. Esto abre todo un abanico de opciones. Ya no estábamos hablando del Tren de Aragua, que es la otra, digamos, banda venezolana que también está catalogada como una organización terrorista internacional, sino que ahora estamos hablando del Cártel de los Soles, que es prácticamente la estructura gubernamental. Esto no es algo ajeno al régimen, esto es el régimen en sí. Esto es considerar a Diosdado Cabello, a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez, a Vladimir Padrino López, que es el ministro de la Defensa, a toda esta, sobre todo, estructura militar castrense como objetivos terroristas, como miembros de una organización terrorista. Esto ya es otro nivel. Obviamente Maduro, siendo el jefe del Cártel de los Soles, ahora es considerado como el jefe de una organización terrorista internacional, y yo creo que esto le da la legitimidad absoluta a Estados Unidos para avanzar, bien sea con operaciones encubiertas o bien sea con operaciones militares que busquen neutralizar o capturar a estas personas. El trato no debe ser diferente al que se le ha dado a otras organizaciones terroristas como Hezbollah, Al-Qaeda, etc. Así es, y bueno, llama la atención, aunque en realidad, como lo dice Alfonso, ya se cumplió una nueva fecha, que es este 24 de noviembre, y pareciera que no sucede nada fuera de lo ordinario. Sin embargo, sí se siguen con los operativos y el refuerzo precisamente del despliegue militar en el Caribe. Pero también algo que está haciendo titulares son las declaraciones del senador republicano Rand Paul, quien dijo que si Estados Unidos continúa en la estrategia de ataques al régimen venezolano, podría dividirse el apoyo o disminuir el apoyo al presidente Donald Trump. ¿Cómo lo ves, Vanessa? ¿Crees que esté en lo cierto? Pues yo no sé qué tanto le pueda afectar esto al presidente Trump. Yo creo que eso va a depender de qué se hace y cuál es el resultado, ¿no? Evidentemente yo creo que si eventualmente pudiéramos ver a un Maduro saliendo del poder, eso se contaría pues sin ninguna muerte americana, eso se contaría como un gran triunfo para el presidente Trump. Ahora, si los escenarios son diferentes, pues eso afectaría probablemente de manera negativa. Dependiendo de la encuesta que uno mire, hay encuestas donde dicen que una gran porción de los americanos no están de acuerdo con una intervención en Venezuela. Ahora bien, el problema de los críticos, particularmente dentro del Partido Republicano, es que sobre todo yo creo que en cuestión de ideología o en cuestión de opinión, pues cualquiera puede opinar lo que quiera. Si quieren opinar que está mal lo que está haciendo el presidente Trump, pues es su problema. Pero creo que a veces confunden la opinión con la legalidad. Es decir, por ejemplo, esta designación como organización terrorista internacional le permite a entidades como la DEA, como la CIA, como el FBI, operar con mayor amplitud, incluso en operaciones encubiertas, en el marco de esta lucha contra las drogas, y hacer incluso cooperación con otras entidades de otros países. Y eso está permitido. Entonces, creo que lo que a mí más me molesta, más allá de la opinión que tengan algunos congresistas o senadores, es, claro, es que confundan lo que puede y no puede hacer la administración. Por supuesto, y creo que lo hemos comentado varias veces, quizá entre más rápido se vayan ejecutando estas acciones que ha planteado la administración, mejor para la administración. Se da quizá menos espacio a que empiece a llegar este rechazo o el que haya esta fragmentación o el que pueda darse esta fragmentación aún dentro del Partido Republicano. Alfonso, ¿quieres mencionar? Sí, no, yo creo que el problema más grande sería si hay un despliegue de tropas, si son ataques aéreos bien enfocados, pues quizás no habría problema. De hecho, hemos visto encuestas que dicen que la mayoría de los republicanos apoya ese tipo de intervención.
Y obviamente los resultados también son importantes. Si se llevan ataques en Venezuela y el régimen no cambia o sucede alguna desgracia, pues eso puede ser totalmente contraproducente y el presidente está al tanto de ello. Por eso está considerándolo con mucho cuidado cómo proceder. Por supuesto. Bueno, pasamos al siguiente tema que también acapara titulares, y es que el Departamento de Guerra anunció la apertura de una investigación formal sobre las acusaciones de mala conducta en contra del senador demócrata Mark Kelly de Arizona por un video que lo comentamos la semana pasada en el que él y otros legisladores insta a los militares a rechazar órdenes, entre comillas, ilegales, que ellos consideran ilegales. El Pentágono dijo que incluso podría convocar a Kelly, capitán retirado de la Marina, a reincorporarse al servicio activo para enfrentar un juicio militar. Y comienzo de nueva cuenta contigo en ese sentido y las implicaciones legales de esto, Alfonso. Bueno, o sea, yo no tengo duda de que si esto fuera un republicano ya habría un proceso de impeachment, ¿verdad? Por hacer un llamado a la sedición, a no cumplir, o sea, a que no se cumpla con las órdenes del Ejecutivo, del gobierno. Yo creo que está bien que el Departamento de Defensa proceda con esta investigación. Es algo muy serio lo que han hecho y no lo pueden tomar a ligera que meramente estaba expresándose. O sea, si él tenía la intención de que miembros de las Fuerzas Armadas no acaten órdenes, pues eso sí compone un delito, conspiración de sedición. Entonces yo creo que aquí, y obviamente él está en las Fuerzas Armadas también, ¿verdad? O sea que eso permitiría que esto siga un proceso de corte marcial. Hay que ver qué pasa. Como todo, cuando se van a hacer investigaciones y radicar casos, es importante asegurarse que el caso sea claro, evidente. No es una buena idea radicar cargos, hacer investigaciones si esto no va a terminar bien, porque al final de cuentas entonces daña la imagen del presidente. Si lo van a hacer, que lo hagan bien y que dé resultados, sino que no lo hagan. Orlando, ¿qué implicaciones tiene esto? Lo comentábamos, nos parecía realmente increíble ver a estos legisladores haciendo este llamado. ¿Qué implicaciones tiene esto para la credibilidad de las Fuerzas Armadas y del Senado, que un oficial retirado y actual legislador haga este llamado y bueno, que ahora pueda ser sometido nuevamente al Código de Justicia Militar? Creo que particularmente el caso de Kelly es mucho más llamativo por el hecho de que fue miembro de la Marina, ¿no? Y conoce muy bien el mundo militar y es un despropósito que él mismo, conociendo el mundo militar, habiéndolo vivido y sabiéndolo, la línea jerárquica que debe cumplirse, obviamente la disciplina, el orden y la lealtad que debe haber con la presidencia, él se atreva a plantear lo que hizo hace unos días. Por eso es más escandaloso y yo sí creo que debería ser investigado y debería abrirle un procedimiento para saber exactamente a qué se refiere, si los llamados están justificados o no, y si no, pues ver qué tipo de sanción se le puede aplicar, obviamente proporcional. Pero es un escándalo que él, habiendo formado parte de la Marina, se haya sumado a esto, y también es un diagnóstico de lo mal que está el Partido Demócrata y lo mal que también están de alguna manera ideologizados dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del mundo militar americano en general, ¿no? Esta idea de que el Estado, la nación se puede subvertir si no me gusta el presidente. Esto es verdaderamente preocupante. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Y si crees que con esta investigación por parte del Departamento de Justicia podría retractarse el senador Kelly, podría a lo mejor ofrecer una disculpa o clarificar su postura. ¿Cómo lo ves? Cerramos el tema contigo. No, yo creo que esto le va a resultar mal a la administración y al departamento si lo saca adelante. Y creo que ya le está resultando mal cuando uno lee los reportes y las noticias, incluso en medios de derecha, muy de derecha, cuando explican, dicen como un raro procedimiento, un procedimiento, una investigación, tipo de investigación no utilizado en no sé cuántos años.
y de hecho de inicio, sin que esto haya ni siquiera empezado, sino que solo está, pues digamos, la posibilidad, el tweet, el post que vimos, ya los medios diciendo todos los problemas que pudiera traer esto. Yo creo que si esto tiene alguna consecuencia, sobre todo es beneficiar a los demócratas que se van a victimizar. No creo que esto en realidad vaya a terminar en algo que pueda tener consecuencias reales para castigar a estos demócratas. Alfonso, ¿tú lo ves así desde el punto de vista legal? Porque tú decías, bueno, hay elementos, es gravísimo que lo haga siendo alguien que perteneció. Realmente no conozco el proceso de justicia militar, por eso decía que si fueran a hacerlo, tienen que asegurarse que tengan un caso cuadrado, que pueden decir, aquí está la evidencia, satisface este delito, entonces que quede claro. Pero si no es así, como dice Vanessa, es mejor que no lo hagan porque es contraproducente. Claro, ahora, increíble la osadía de estos demócratas, ¿no? De lanzar una campaña de desobediencia con palabras estratégicas y al final victimizarse por ello. La verdad es que es increíble. Pero creo que por lo menos el Senado, no sé si pudiera hacer algún tipo de cuestionamiento ético, referido al comité de ética. Yo creo que el Senado pudiera tomar penalizar de alguna manera al senador Kelly y a los otros senadores, igual la Cámara, por este tipo de conducta. O sea, es irresponsable y es sediciosa. Por supuesto. Yo creo que por lo menos una resolución de rechazo o de condena a esto sería muy positiva y que no lo dejen pasar. Nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Aún hay más aquí en el panel de votos. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. Una juez federal desestimó las acusaciones penales en contra del exdirector del FBI, James Comey, la fiscal general de Nueva York, Leticia James, después de determinar que la fiscal que presentó los casos, Lindsay Halligan, no fue designada legalmente. La juez de distrito estadounidense Cameron Curry dijo que estaba de acuerdo con Comey, quien pidió desestimar el caso con el argumento de que el nombramiento de Halligan era ilegal. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto. Comienzo contigo, Alfonso. ¿En qué se basa este fallo? Bueno, primero que nada, al punto que hacíamos al final del pasado segmento, si van a hacer las cosas que la hagan bien, porque si no es contraproducente. Y un detalle como este no es importante, no es poco importante. El argumento básicamente es que ella no fue confirmada por el Senado, que un fiscal tiene que ser confirmado por el Senado. Ella ha sido nominada como fiscal interina. Y esto es algo que la administración Trump ha hecho con ella y con Alina Habba y otros fiscales, entiendo. Pero fíjate, es un argumento que incluso los republicanos utilizaron. Recuérdate que en la Florida, en el caso de la Florida, se invalidó porque se llegó a la conclusión, la juez llegó a la conclusión que el nombramiento de Jack Smith como fiscal especial por Biden no era válido porque él no había sido confirmado por el Senado. Entonces ahora pues es el argumento que utilizan los demócratas en su caso. Entonces, pues nada, queda mal. O sea, claro, lo que necesitan es que un fiscal en propiedad radique cargos, pero una vez sucede esto, ¿cuál es la posibilidad de que realmente estos cargos vean la luz del día? No estoy seguro. Si van a hacer estas cosas, háganlas bien. Y yo tengo que decir que en términos generales, yo entiendo que hay frustración, que durante los pasados 4 años hubo persecuciones de un sinnúmero de personas, pero llega un momento que al pueblo americano eso no le interesa. Lo que interesa al pueblo americano ahora es bajar los costos de vida, los precios de la canasta familiar. Y yo creo que el enfocarnos en radicarle cargos a estas personas, que después son cargos que no tienen que ver con lo que realmente hicieron durante los pasados 4 años en términos de perseguir a los republicanos, pues realmente no vale la pena. Creo que al finalmente es contraproducente. Ahora, hablando justamente de esto, de lo que son los cargos, Vanessa, si Comey y James son vistos como enemigos políticos de Trump por sus acciones pasadas, como la investigación de Rusia y las demandas contra Trump,
¿No es irónico que sus abogados utilicen el argumento de persecución selectiva cuando ellos mismos fueron acusados y estuvieron persiguiendo al presidente Trump? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues hace parte de lo que estamos viendo en general en la política americana. Los dos lados se acusan de exactamente lo mismo, ¿no? Y evidentemente yo creo que si uno lee, cuando uno lee National Review y esos grandes, digamos, abogados en el país, uno de los grandes miedos que siempre plantean en casi todos los temas que tocan es que de ahora en adelante este país se vaya a convertir en un país que utiliza la justicia según quien llegue en el poder, ¿no? Y que los casos se tienen que presentar efectivamente bien. Ahora, algo importante para señalar acá, que la izquierda está, digamos que, tergiversando, es que esta decisión en realidad no es una decisión sobre el fondo del caso, no quiere decir que no haya pruebas o que el caso esté mal, sino sobre la legalidad del nombramiento de la fiscal interina que pasa la regla de los 120 días. Entonces, este caso puede volver a ser traído por otro fiscal, pero evidentemente aquí es que yo la verdad no entiendo por qué pasan estas cosas. Si era evidente que había pasado la regla de los 120 días y que había este problema tan grande con esta fiscal interina, pues debió haberse esperado y haberse presentado como un fiscal que sí tuviera, digamos, las credenciales y lo necesario para presentar el caso. Sí, es difícil de entender cómo la administración puede cometer un error como este, ¿no? Y justo cuando, como lo dice Alfonso, los mismos republicanos han utilizado ese mismo argumento en otros casos. Ahora, más allá de todo esto, que en realidad fue desestimado por un tecnicismo legal, no por la base del caso, como lo menciona Vanessa, la información o la manera en la que se está manejando mediáticamente es muy contrastante porque los medios sí acusan ahora al presidente de persecución política, pero cuando se presentaron todos los casos que se presentaron en contra de Donald Trump para impedirle ser reelecto como presidente de los Estados Unidos, ninguno de estos medios en realidad lo llamaba una persecución política, que en realidad fue en lo que participaron James Comey y Leticia James, que así lo afirma el propio presidente, así de alguna manera quedó demostrado con la desestimación de muchos de estos casos. ¿Por qué vemos esa doble vara, Orlando? ¿Por qué en aquel momento no lo proyectaban como una posibilidad de persecución política y en este caso, en donde se desestima por un tecnicismo legal, sí dicen que es una persecución política? Bueno, porque hay una agenda que es ulterior a la verdad y es, pues, hacerle daño a Donald Trump, tratar de sabotear su presidencia. En ese momento era tratar de sabotear su candidatura y evitar que ocurriera lo que finalmente ocurrió, además de una manera abrumadora, que fue su triunfo. Y ahora, pues, tratar de evitar que pueda tener otro triunfo el próximo año. Y para eso tienen que usar todos los recursos, incluso si es mentir, distorsionar u ocultar la verdad. A mí tampoco me gusta estos casos, particularmente el de Comey. Era evidente que se iba a pintar como una persecución política. Yo creo que es un caso torpe. Estamos viendo torpezas ya no solamente en el caso, sino, por ejemplo, en todo lo relacionado a la designación de las autoridades que tienen que abordar esto, etcétera. Y esa torpeza lo que expone es más bien lo que precisa Alfonso, que es esta avidez, de alguna manera, pues, retribuir lo que ha ocurrido en los últimos años, un poco sanar esa herida de la persecución judicial y sanándola, pues, haciendo culpables, pagar a los que fueron responsables de lo que ocurrió, pues, contra Donald Trump y contra la mitad del país. Pero yo creo que esa avidez que hay, esa prisa que hay porque haya de alguna manera justicia, va a traer consecuencias, pues, contraproducentes si no se hace de una manera responsable, prudente y calmada, que es lo que está ocurriendo en este caso. Sobre todo eso, ¿no? Si no se hace de la manera correcta. Por ejemplo, lo estamos viendo... Yo creo que la gente entendería si los casos que se radican es sobre la conducta ilegal de persecución en la que incurrieron durante los pasados 4 años. Pero tomemos el caso de Leticia James. Es sobre un préstamo que ella tomó que se alega que lo hizo fraudulentamente. O sea, eso no tiene que ver con la acusación, o sea, con lo que ella hizo.
Si hubiera evidencia de la persecución, yo creo que la gente lo entendería, pero da la impresión que es retribución sencillamente porque la quieren perseguir a ella. Y quizá es así, ¿no? Quizá de alguna manera es decir, bueno, tú trataste de perseguir al presidente Trump utilizando eso mismo que eran casos de bienes y raíces, ahora te encontramos a ti uno, pues vamos a perseguirte de esa manera que quizá no es lo ideal. Creo que le ha funcionado mejor a la administración lo que ha hecho, aunque es un poco diferente con los medios de comunicación, donde ha llevado al frente demandas efectivas, ¿no? En donde sí ha conseguido de alguna manera por lo menos acuerdos concretos y quizá en este plano sería más productivo que lo llevaran de esta manera. Vámonos rápidamente al siguiente tema que también está acaparando titulares y es el anuncio de la representante Marjorie Taylor Greene, quien dejará el cargo y sus funciones el próximo 5 de enero. Alfonso, ¿cómo se puede interpretar esta ruptura entre Greene, que era una de las grandes aliadas del presidente Trump durante la campaña presidencial, y cómo se llega a esta fragmentación? Bueno, recordemos que yo abucheé a Marjorie Taylor Greene en una o dos ocasiones y todavía cuando ella apoyaba a Donald Trump y mantenía relaciones estrechas con Trump. Mira, yo creo que esta es una persona de un ego enorme. Yo creo que ella ya incluso desde antes de lo de Epstein estaba quejándose de la administración. Yo creo que ella quería atención. El presidente dice que ella se pasaba llamándolo y que obviamente él no podía contestarle todas las llamadas. Me imagino que eso la molestaba porque pues, ella es una persona realmente egocentrista, busca atención. Yo creo que esto es otra forma de recibir atención. Después que el presidente le dijo que cortaba con ella, que iba a apoyar a alguien que la retara en las primarias, pues ella no hubiera prevalecido. Entonces, pero por lo menos por el bien del país hubiera podido optar por terminar su cargo, ¿verdad? Ahora se va a principios de enero y entonces la mayoría republicana, que ya es ínfima en la Cámara, pues va a ser más ínfima todavía y va a tomar tiempo llenar ese escaño. O sea, que demuestra una vez más que solo está pensando en sí misma. Ella ha cambiado de postura en un sinnúmero de temas. Ahora incluso inmigración parece ser más sensible. Yo creo que esta mujer que solo está buscando la atención, tiene un ego enorme. Yo creo que ella va a salir, va a querer, no sé, quizás le dan un espacio en The View, quizás escribe un libro y hace unos cuantos millones de dólares, se forra y quizás después regresa y corre de nuevo para el Congreso. Pero económicamente va a estar bien y lo que ella quiere mantener es sus seguidores en las redes sociales. En ese sentido, sabíamos que, bueno, ella se había vuelto demasiado polémica, muy mediática en diversos temas, no solamente en el caso Epstein desde antes. Pero hablando de estas implicaciones, Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Porque aquí es interesante. Ella toma la decisión de irse de manera anticipada, sabe el daño que esto va a causar al GOP con esta minoría, con esta mayoría tan pequeña que hay. ¿Qué significa esto para la carrera y el futuro político de Marjorie Taylor Greene? ¿Tendrá espacio o cabida de nueva cuenta en un futuro dentro del Partido Republicano? ¿Buscará irse como independiente o con los demócratas? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ella está apuntando en el corto plazo a una carrera mediática. Y creo que en ese sentido lo está haciendo bien y está siendo estructurada en las estrategias que está utilizando. Pensando en ella, obviamente, no en el país. Ella lo que está haciendo es, si vamos a su cuenta de Twitter, se está lanzando unos discursos, unos tweets larguísimos, que son casi que un artículo de opinión antisistema, reforzando sus ideas MAGA para mantener a su base MAGA, pero diciendo que el sistema no le permite hacer los cambios, diciendo que ella no es la que ha cambiado y sugiriendo que los que han cambiado son los del partido que no quieren sacar adelante, digamos que las ideas básicas del movimiento MAGA y de America First, que fue por lo que ella fue elegida. Pero al mismo tiempo, cuando ella se sienta con la gente de The View y se la ve tan cómoda, y cuando empieza a hacer guiños sobre cosas como migración, y cuando hay gente en el Partido Demócrata y en los medios demócratas que le están agarrando tanto cariño, porque pues cariño lo digo pues en un sentido, digamos, particular, porque claro, da vistas, es la republicana que le está peleando al presidente, vamos a entrevistarla. Ella efectivamente lo que está haciendo es eso, es una carrera a corto plazo en los medios y creo que lo está haciendo muy bien porque lo está haciendo de tal manera que llama la atención de los demócratas, es muy interesante para los demócratas por el perfil, pero al mismo tiempo está reforzando su base MAGA, que es la que la va a mantener y que posiblemente también le pueda dar dinero y votos eventualmente más adelante cuando no esté el presidente Trump, que la esté
que vaya a apoyar a otro candidato que la haga perder en las primarias. ¿Está de alguna manera siguiendo el libro viene. Y eso les quería preguntar, ¿creen ustedes que está siguiendo los pasos de Liz Cheney? ¿Cómo lo ves, Orlando? ¿Y quién va a perder más? ¿Quién pierde más con esta ruptura? ¿Ella o el Partido Republicano en este punto? Yo no creo que el Partido Republicano pierda ni pierda Donald Trump. Yo creo que más bien se está depurando. Ahora, ella no necesariamente va a salir mal parada, porque su postura es bastante purista, es una postura que ella trata de presentar como dogmática, y hay público para eso, y hay público MAGA que probablemente va a seguir apoyando pues, incondicionalmente al presidente, pero al mismo tiempo va a tenerla a ella como una referencia. Ahora, si ella aspira a una carrera política, que es lo que está abandonado en estos momentos, pues se está suicidando, se está haciendo un harakiri, pero si ella quiere una carrera mediática, una carrera de personalidad, etcétera, yo creo que está siendo muy inteligente y que pudiera salirle muy bien, porque podría convertirse en una referencia para ese mundito para el que, por cierto, hoy se han convertido en una referencia también otras grandes personalidades que han roto de alguna manera con Donald Trump, ¿no? Como Tucker Carlson, Candace Owens, etcétera. Entonces... Pero ellos ya eran figuras mediáticas con anticipación. Yo no sé, y discúlpame que te interrumpa en ese sentido. Sí, si ustedes, me llama la atención que lo comenten, quizá ella está buscando la oferta de ese contrato, como lo mencionan, volverse comentarista, pero yo no alcanzo a ver cuál es su intención, porque en el lado político tenemos el ejemplo de Liz Cheney, que en realidad no logró mucho después de su ruptura con el Partido Republicano, incluso endosó a Kamala Harris, pero no consiguió nada. Pero Liz Cheney, con la cual de verdad yo no congenio, pero sí era un miembro de Congreso, o sea, sí era un representante electo. O sea, yo veo a Marjorie Taylor Greene como una influencer. Ella era una influencer desde el Congreso, muy metida en las redes sociales, y va a continuar haciéndolo ahora, pero quizás en otra plataforma. Haciendo lo mismo, solo de otra plataforma. O sea, ella lo que busca es atención, decir... cosas que llamen la atención, que provoquen, tipo Tucker, ¿no? Y hay muchas personas, ejemplos de excongresistas que han salido y han entrado en los medios, ¿verdad? Obviamente no creo que le den un contrato en Fox. Orlando. Pero quizás yo creo que hay otros medios que sí le darían un contratito. Termina, por favor, tu idea. No te quería interrumpir, solo quería esa clarificación. No, me parece muy importante. Yo no creo que termine como Liz Cheney. Yo creo que más bien va a solidificarse como una figura referencial, considerando que ahora hay muchos de esta derecha bastante intransigente y bastante purista que pudieran verla como una referencia, quizá de una continuidad MAGA, al menos en la parte mediática, una vez Donald Trump ya no esté en la política. Va a ser muy interesante ver qué sucede con esto, pero más interesante va a ser ver qué va a suceder con el proceso para reemplazarla en el Congreso. Bueno, compañeros, se nos terminó el tiempo. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel del día de hoy. Y gracias a ustedes por iniciar la semana bien informados con Voz News. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, y suscríbase. Que tengan una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.